también, ¿no? Bien, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que el placer es mío, el orgullo de que hayáis contado conmigo, pues me llevó a aceptar esta invitación, un tanto extemporánea, pero que por otro lado, pues he estado toda la semana presumiendo de que iba a hablar para Argentina a estas horas de la noche y lo hago con muchísimo gusto. Así que, pues, mi agradecimiento a las tres entidades que han colaborado en la organización de este evento, a Facundo Díaz, al decano Diego Carbonell. Ahora que ya he dejado de ser decano, puedo decir que los decanos son auténticos héroes, porque sobrevivir y conseguir navegar en la creciente burocracia universitaria solo está al alcance de auténticos superhéroes sin capa, pero auténticos superhéroes. Y por supuesto, pues muchas gracias a Liber, con el que nos hemos encontrado en los sitios más exóticos, ¿no? Hemos estado en Albacete, por ejemplo, que es un sitio muy exótico de España, aunque está en el centro de España, o en Bogotá, pero todavía no hemos conseguido reunirnos ni en Pamplona ni en Mendoza. A ver si en el futuro conseguimos hacerlo. Bien, he preparado una pequeña presentación. Voy a ver si soy capaz. No puedo, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. No sé si me pueden habilitar ahora para mostrar. Ahora debieras poder. Exacto, muy bien. ¿Se ve ya la presentación? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien, pues bueno, este sería el sumario que, bueno, el título incluso está inspirado en un trabajo que publiqué en este libro, Viejos y Nuevos Principios de Derecho Ambiental, en el que, bueno, además abre el libro precisamente en un libro donde se habla de viejos y nuevos principios, y yo alerto sobre esa proliferación y ese abuso que se hace de los principios, ¿no? Y bueno, sigo pensando que hay un cierto abuso, voy a intentar demostrarlo. Me ha informado Liber que la mayoría de los asistentes son abogados y quizás esta es una charla o una conferencia quizás poco práctica, ¿no? Quizás tiene un exceso de carga teórica o conceptual, no sé si resultará muy útil, pero bueno, voy a intentar que al menos tenga un espíritu o un enfoque mitológico y por tanto, pues espero que no sea una completa pérdida de tiempo. Bueno, en el año 97 el profesor Loperena Rota, catedrático de la Universidad del País Vasco, uno de los primeros y más autorizados iusambientalistas de nuestro país, en España, publicó un libro que tituló Los principios de derecho ambiental. Y él recogía más de 50 principios, 7 principios generales, 19 principios generales de la acción administrativa y otra serie de principios específicos o sectoriales de distintas leyes ambientales. Casi 20 años más tarde me encuentro con que la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental en el año 2018 publica este libro con nada más y nada menos que 95 principios jurídicos medioambientales. Yo creo que son dos buenos ejemplos de cómo se abusa o cómo los principios no dejan de crecer, los principios ambientales. Y por recurrir a una reciente ley publicada pues hace como 2 semanas en España, la primera ley climática española, la ley de cambio climático y transición energética, su artículo 2 dice que esa ley se rige por una serie de principios de derecho internacional, por principios del derecho de la Unión Europea, por los principios constitucionales reconocidos en España, y como se ve que eso no acababa de satisfacer al legislador español, le podía parecer que era poco atractiva esa remisión a los principios ya establecidos en otras normas, pues convocó a una fiesta principial a 14, nada más y nada menos que a 14 principios de lo más diverso, ¿no? Desde el desarrollo sostenible, la descarbonización de la economía, la protección del medio ambiente y la aplicación del principio de quien contamina paga, cohesión social, resiliencia, bueno, una serie de principios, como digo, muy heterogéneos, en lo que parece pues una especie de bacanal de principios donde todo es excesivo, todo es exagerado, ¿no?
Bueno, decir que inicialmente el proyecto de ley tenía como, creo que recordar que tenía 11 principios y durante la tramitación parlamentaria todavía, como digo, a esa fiesta fueron invitados nuevos principios, ¿no? No se sabe muy bien por qué tiene que estar reconocido en una ley climática la accesibilidad universal o la igualdad de hombres y mujeres, por poner dos ejemplos de principios constitucionales que el hecho de estar reconocidos además en una ley ordinaria pues nada añaden más que, bueno, pues darle, no sé, quizás un efecto más decorativo o simbólico o, bueno, o aparecer todavía como una ley más, digamos, políticamente correcta. Creo que nos encontramos con esta nueva ley, bueno, y otra serie de una nueva normatividad ambiental ante un cambio de era del derecho ambiental. Es decir, no es una época, como suele decirse, no es una era de cambios, sino un cambio de era. Y fundamentalmente ese cambio de era en la legislación ambiental, en el derecho ambiental, viene animado por dos nuevos paradigmas, por dos nuevas ideas. Por un lado, la descarbonización y neutralidad climática, con la que hacer frente al terrible problema del cambio climático, y por otro, la idea o el paradigma de la economía circular. Y los dos paradigmas abundan en la necesidad de cambiar, de cambios profundos, de cambios trascendentales, ¿no? Y además no se quedan en eso, una mera formulación teórica, sino que además pues han dado lugar o están dando lugar a un nuevo tipo de normas ambientales, por un lado la legislación climática, por otro una nueva revisión y una profundización fundamentalmente en el ámbito de la legislación de residuos, aunque la economía circular va más allá de los residuos, y una legislación, como digo, con vocación transformadora, ¿no? En la legislación climática hasta ahora venía estando presidida por estrategias, por protocolos a tratados internacionales, por hojas de ruta, es decir, por documentos programáticos de soft law, o como ayer oía calificar a un experto en Derecho Internacional Ambiental de ultra soft law. En cambio, esta nueva legislación aspira a poner fin a esos instrumentos, bueno, si no poner fin, sí, al menos en incorporar disposiciones jurídicas vinculantes, exigibles jurídicamente y, por lo tanto, dotar de una cierta dureza a ese derecho, a ese nuevo derecho climático, ¿no? Con una serie de objetivos, como digo, vinculantes y exigibles jurídicamente, con el establecimiento de unas prohibiciones fin de ciclo, pues ya no se van a poder seguir utilizando, por ejemplo, combustibles fósiles, con un impacto normativo de distinto calado, pero transversal, multisectorial, con la incorporación de nuevos instrumentos jurídicos como la contratación pública, bueno, nuevos o por lo menos infrautilizados en el campo ambiental, la fiscalidad ambiental, los presupuestos de carbono, y, bueno, como digo, con la idea de transformar la economía, la sociedad, los modos de vida, ¿no? Con la transición energética, con una movilidad más sostenible, con un urbanismo y una edificación climáticos, ¿no? El otro paradigma, el de la economía circular, como digo, no solo trata de perfeccionar la normativa de gestión de residuos, sino que trata de cambiar los modos de producción, de comercialización e incluso de consumo. El consumo público, a través también de la contratación pública, y del consumo privado, incorporando cosas muy novedosas como, por ejemplo, el derecho a la reparación de determinados electrodomésticos y fijar hasta dónde llega ese derecho a la reparación para poner fin a la obsolescencia programada, sobre todo de los aparatos eléctricos y electrónicos, y hacer real esa idea, la idea de la alargascencia, ¿no? Es decir, no solo que no tengan programados el fin de su vida útil, sino incluso prolongarla lo más posible. Bueno, pues este cuadro de Tiziano nos habla de la alegoría de las tres edades del hombre, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y haciendo un poquito de recapitulación, pues podemos identificar una primera etapa en el derecho ambiental en el que se incorpora el ambiente como objeto del derecho. Podríamos fijar su inicio con la Declaración de Estocolmo, en el que pues, establece una serie de controles o restricciones de las actividades contaminantes y una serie de normas de protección de los recursos naturales. En la segunda etapa se produce la culminación de ese ordenamiento jurídico abordando
al menos en Europa, pues cuestiones como el establecimiento de una red europea de espacios naturales, la regulación de las aguas a nivel europeo, que hasta entonces no existía, la regulación del ruido ambiental y de las estrategias ambientales, y sobre todo con el diseño y la regulación de instrumentos que incorporen la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones, con la evaluación de impacto ambiental y con la prevención y control integrados de la contaminación, en el que ya las autorizaciones ambientales no son sectoriales, de residuos, de atmósfera, de vertidos a las aguas, sino que hacen una valoración global de la contaminación de una determinada actividad industrial y establecen los valores límites de emisión una vez realizado esa valoración global. Bueno, en esta nueva era nos encontramos ante una legislación que ya no se contenta con controlar u ordenar las actividades que pueden afectar al medio ambiente. No se trata de salvar el medio ambiente, tener ese ambicioso objetivo, quizás un poco arrogante, sino que ante la constatación de esa amenaza que es el cambio climático, un cambio que ya se está produciendo y que es inexorable, pues ya la obligación es de adaptarnos a él. Y para eso tenemos que establecer profundos cambios, como digo, en la economía, en los sistemas energéticos, en los modos, en los hábitos sociales, para intentar avanzar hacia una sociedad sostenible, hipocarbónica y circular. Y esto nos va a plantear si en esta transformación, en este nuevo objetivo del derecho ambiental, que ya no trata solo de controlar o limitar las actividades contaminantes, sino de transformar profundamente nuestras actividades, sí vamos a necesitar nuevos principios, como luego veremos al final de mi exposición. Bueno, hay una paradoja que sería del gusto de Dionisio, ¿no? Ese dios griego de los excesos, ¿no? y de la locura, ¿no? Fue el que descubrió la vid y la utilización de la vid para elaborar vinos tan buenos como los que se hacen en Mendoza, pero también fue el dios de los excesos, de las fiestas, de la lujuria desorbitada y de la locura. Allá por donde iba contagiando esa locura a los pobres mortales, ¿no? Bueno, pues de una paradoja que le gustaría, ¿no? Cuanta más normativa ambiental tenemos, resulta que tenemos nuevos principios, ¿no? Y esto es lo paradójico. Lo lógico sería que cuando hay pocas normas, escasas normas, los principios fueran los que sirvieran para suplir las deficiencias, las lagunas, los ámbitos que no son regulados, ¿no? Sin embargo, aquí nos encontramos con una normativa cada vez más extensa y más precisa a la hora de determinar, por ejemplo, pues como decía, ¿no? Los requisitos técnicos de los aparatos eléctricos electrónicos, los dispositivos que tienen que ser reparados, hasta qué momento, es decir, una normativa muy compleja, muy técnica, muy detallada, y sin embargo cada vez tenemos más principios, ¿no? ¿Y qué riesgos tiene este abuso de los principios, estas largas listas de proclamación de principios, ¿no? Bueno, algunas ya las ha apuntado en la presentación el profesor Liber Martín, ¿no? Bueno, por un lado revela, si no una cierta inmadurez del ordenamiento jurídico, una cierta desconfianza en el mismo, ¿no? Resulta que apruebo una ley climática con una serie de disposiciones, digo, bueno, pero por si acaso voy a fijar, pues eso, 14 o 15 principios rectores, por si acaso me dejo algo en el tintero. Entonces parece que se desconfía el propio legislador de sus disposiciones, ¿no? El riesgo de arbitrariedad, ¿no? Porque los principios, por su propia definición, son abstractos, son genéricos, y puede que en su aplicación nos encontremos con distintas formas de interpretarlos. También genera dudas sobre la seguridad jurídica. ¿Qué ocurre si se aprecia una contradicción entre los principios que inspiran la normativa y una interpretación o aplicación de esa normativa? ¿Va a prevalecer sobre la aplicación, digamos, literal de la letra de la ley, la interpretación de los principios? ¿No? Puede generar, como digo, esas dudas, ¿no? Pero es que además, cuantos más principios tengamos, pues nos puede llevar a cierta confusión o a cierto desconcierto, porque puede haber solapamientos o contradicciones entre esos principios, ¿no? ¿Cuál debe prevalecer en el caso de que haya un conflicto entre principios, ¿no? En definitiva, esta
orgía principialista, pues lleva a debilitar la eficacia de los auténticos principios, o por lo menos de los principios esenciales del derecho ambiental, y puede ser otra de las causas de la crónica inefectividad del derecho ambiental, y que la cosa termine como en esa muerte de Sardanápalo, que dijo, bueno, voy a morir, pero voy a morir disfrutando y gozando de todos los excesos posibles, ¿no? Bueno, Dionisio, cuando llega a la isla de Naxos, se encuentra con Ariadna, ¿no? Y se encuentra con la sorpresa de que Ariadna no le hace caso, no cae seducida por sus encantos, y al principio no le hace caso, y cuando le empieza a hacer caso es un cariño, un afecto moderado, racional, algo a lo que Dionisio no estaba acostumbrado, y precisamente es lo que acaba transformándolo, ¿no? Pues yo creo que es necesaria una dieta de Ariadna, principalista, y esa dieta puede estar regida por cuatro reglas, ¿no? En primer lugar, habría que ser muy restrictivo a la hora de definir los principios de derecho ambiental, que sean exclusivos del derecho ambiental. No tiene ningún sentido reproducir principios que están reconocidos a nivel constitucional o que existen en otras normas, en otras leyes, que, bueno, pues digamos, esa reiteración es absolutamente innecesaria e injustificada. Que sean auténticos principios, es decir, que tengan la eficacia que se espera de los principios, ¿no? Como inspiradores de la normativa, que tengan capacidad también, al ser inspiradores, lógicamente se pueden utilizar al hacer las operaciones hermenéuticas necesarias para la aplicación de esa normativa, que puedan integrar posibles lagunas que sirva para resolver conflictos jurídicos, y que no se trate de meros objetivos o reglas y que carezcan de ese carácter principial, ¿no? Sería bueno también no incorporar meros cambios terminológicos, ¿no? Que esto también es algo muy frecuente. Yo, por ejemplo, creo que esa idea, ese paradigma, ese quizá principio de la economía circular no es nada novedoso, ¿eh? Eso ya estaba desde el origen de la normativa de residuos, pues hablaba del ciclo de vida, de la política de productos integrada, es decir, que no es algo realmente novedoso salvo la expresión, ¿no? Y quizás pues también sea conveniente, en la medida de lo posible, el establecer una cierta jerarquía o categorización de principios, ¿no? Y distinguir, como hizo en su momento el profesor Loperena Rota, aunque luego pues se le fue, digamos, la mano y acabó identificando más de 50 principios, pues distinguir entre los auténticos principios generales del derecho ambiental y los específicos que puede haber en algún sector, ¿no? Por ejemplo, en materia de residuos, pues tenemos los principios de autosuficiencia y de proximidad, que son concreciones para el ámbito de los residuos del principio de responsabilidad o de corrección en la fuente. Entonces, bueno, pues distinguir bien cuando se trata de un principio específico que desarrolla o materializa alguno de los principios generales, y no ponerlos al mismo nivel, ¿no? Incluso cabría identificar o partir de la identificación de los primeros principios y tratar de recuperar los principios clásicos, ¿no? Porque si no, cuando tenemos tantos principios podemos caer en esto que dijo un gran filósofo, Groucho Marx, cuando dijo que estos son mis principios y no le gustan tengo otros, ¿no? Un poco ese carácter arbitrario o esa tendencia a la inseguridad jurídica que nos puede generar pues esa superabundancia de principios. Bueno, en un libro no muy conocido, que se tituló Derecho, el profesor Jaime Guas, que es un procesalista español, este libro es del año 50 y algo, proponía reducir los principios generales del derecho solamente a dos, lo que llamaba los principios máxima, los principios fundantes de todo el derecho, y los reducía a la paz social y a la justicia, ¿no? Bueno, digamos, como un mero entretenimiento intelectual, que no sé qué otro sentido tiene, pues yo también me propuse no solo identificar esos primeros principios del derecho ambiental, sino encajar, ¿no? Y creo que se podía haber encajado, se puede encajar perfectamente los principios más clásicos del derecho ambiental en los tres preceptos de Ulpiano, ¿no? Que tienen la facilidad de esa indeterminación y permiten acoger pues algunos principios y deberes y reglas de pura lógica que también deben presidir las políticas ambientales. Bueno, más allá de esto,
Ariadna nos recomienda, como digo, pues por restringir el ámbito de los principios y hacer esas categorías, ¿no? Y podríamos, a mi juicio, una forma de realizar esa jerarquización o categorización, distinguir los principios más estructurantes del derecho ambiental. E incluso el profesor Martín Mateo, el pionero del derecho ambiental en España, los hablaba de megaprincipios, porque desbordan lo que es propiamente el derecho ambiental, desbordan lo que es la legalidad ambiental y presiden lo que son las políticas ambientales, las estrategias ambientales, ¿no? Van más allá incluso de lo que es el derecho, ¿no? Y aquí podríamos incluir pues 5 principios: el desarrollo sostenible, ¿no? Que creo que antes lo identificaba como uno de esos primeros principios ambientales; el principio de integración u horizontalidad, que exige, este está tipificado expresamente en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y exige que en el diseño y en la ejecución de las políticas ambientales europeas se tengan en consideración las exigencias ambientales. Es decir, que además de una política ambiental, pues también cuando se diseñe y ejecute la política agraria, la política de transportes, la política industrial, todo tipo de políticas debe integrar la perspectiva ambiental. Un tercer principio sería el de globalidad, el reconocer el carácter sistémico del ambiente y, bueno, pues ese lema tantas veces repetido que surge en el ámbito sanitario, pero que es perfectamente también predicable de las acciones ambientales, el de pensar siempre globalmente, aunque la acción sea de carácter regional o local. El principio de responsabilidad compartida o el principio de economía circular serían otros de esos principios estructurantes o megaprincipios que van más allá incluso de la normativa medioambiental. Bueno, en esta pirámide, que no es la de Kelsen, es una pirámide viva de un artista que realiza o que tiene entre sus temas principales el medio ambiente, pues podemos ver los otros principios más de carácter más funcional y que nos dan más juego, más técnico-jurídicos, podríamos decir, ¿no? Por un lado tendríamos el de protección del ambiente y sobre todo prevención, ¿no? Que surgen por que sería la regla de oro del derecho ambiental, como dijo el profesor Kiss allá por los años 70, ¿no? Por eso las autorizaciones, las evaluaciones de impacto, los planes, son instrumentos jurídicos que están en todas las normas medioambientales. El principio de precaución, que refuerza este principio de prevención y que permite la toma de decisiones incluso en situaciones de incertidumbre científica. El principio de quien contamina paga en sus diversas proyecciones, la fiscal, la de responsabilidad por daños, la penal, la tributaria. El principio de corrección en la fuente o de proximidad, y otro más recientemente positivizado, que es el principio de no regresión, pensado fundamentalmente para impedir retrocesos en los estándares de protección ambiental. Bien, en esta nueva era del derecho ambiental y del derecho climático, pues cabe preguntarse, como ya he anticipado, si son necesarios nuevos principios, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la descarbonización y la neutralidad climática, ¿no? El poner fin a las emisiones de gases de efecto invernadero, poner fin a los combustibles fósiles y este tipo de uso de combustibles que emiten CO2 y que deslumbró en su momento a los intelectuales y a los pintores y a los artistas decimonónicos. Este cuadro de Turner se titula precisamente Humo, vapor, según las traducciones, y velocidad. Bueno, esto va a quedar atrás, debe quedar atrás, de acuerdo con este principio u objetivo de transición energética, ¿no? De poner fin a las energías fósiles e ir a otro tipo de energías como la solar o como la eólica o como la hidráulica, ¿no? El fomento de las energías renovables y la eficiencia energética, la prohibición de explotación de hidrocarburos, la movilidad sostenible sin emisiones y el urbanismo y la edificación climático serían las proyecciones o las medidas que serían concreción de este principio y que ya están acogiéndose, como digo, en esa nueva legislación climática.
Bueno, el de integración y coherencia climática, ¿no? Que también sería una especie de desarrollo o especialización del más general principio de integración u horizontalidad. Aquí ven cómo me voy contradiciendo. Bueno, esto es lo que tiene la libertad de cátedra, ¿no? Que nos da tanta libertad a los profesores que nos permite contradecirnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de, bueno, un principio especial que en realidad no es más que, como digo, una especialización de un principio más general como es el de integración. Lo que pasa es que es muy importante, ¿no? La adopción de esa perspectiva climática, el enfoque climático de todo tipo de medidas, ¿no? Y en la legislación española y en la legislación europea, lo importante, lo interesante es que ese enfoque climático, esa perspectiva climática, no solo se va a exigir, no solo va a ser preceptiva en la toma de decisiones públicas, en la aprobación de leyes, en la aprobación de reglamentos, en la aprobación de planes, en todo tipo de actuaciones, ¿de acuerdo? Además, no solo como una exigencia meramente formal, que exista un informe por razón de clima, ¿no? Por razón de impacto climático, como dice la ley, sino que además se incorporan criterios de adaptación y criterios de mitigación climática y que exigen que esas decisiones públicas, esas leyes, reglamentos, planes, políticas, estén alineados y sean coherentes con los objetivos climáticos, lo cual va a exigir reforzar la motivación con argumentos no solo jurídicos, sino también económicos y científicos para demostrar esa coherencia climática. Pero es que además se va a introducir el enfoque climático también en el sistema empresarial y financiero, y así las sociedades que cotizan en bolsa, las entidades de crédito, las aseguradoras van a tener que hacer un informe anual sobre la evaluación del impacto financiero sobre los riesgos asociados al cambio climático. Y se prevé también que, esto está supeditado a una futura regulación, pero ya se prevé que determinadas empresas tendrán que calcular su huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones de efecto invernadero. A su vez, la futura ley del clima europea, que está terminando su tramitación, prevé la evaluación y el seguimiento de las medidas que adopte la propia Unión Europea y también los Estados miembros y evaluar si efectivamente están alineados y son coherentes con los objetivos establecidos por Europa. Por tanto, integración y coherencia climática en todo tipo de decisiones. Bueno, el principio de progresión. Las leyes siguen hablando de no regresión. La ley española de cambio climático habla del principio de no regresión, pero yo creo que refleja mal lo que se exige ahora en las leyes climáticas, ¿no? Más bien lo que establecen es una progresión, ¿no? Se establecen unos objetivos a nivel internacional, Acuerdo de París o en la Unión Europea, y el propio Acuerdo de París dice que aunque los compromisos de los estados los tienen que presentar de manera voluntaria, se dice que tienen que ser lo más ambiciosos posibles y que representarán una progresión a lo largo del tiempo. Es decir, no nos está diciendo que no se puede retroceder, nos dice que hay que progresar. Lo mismo en esa futura ley del clima europea también habla de un progreso continuo en la capacidad de adaptación, fortalecimiento de la resiliencia y reducción de la vulnerabilidad. Y en la ley española se dice que los objetivos fijados deberán ir incrementándose progresivamente y que serán revisables solo al alza. Por tanto, creo que más que de una no regresión, nos encontramos ante una progresión, ¿no? Y aquí creo que la figura esta de la bicicleta, ¿no? De que va en bicicleta o avanza o se cae. No puedes ni retroceder ni puedes dejar de pedalear, ¿no? Y aquí permítanme, hablando de bicicletas, pues que recuerda a Miguel Indurain, que es paisano mío, ciclista navarro, que tiene el récord de 5 Tours de Francia consecutivos y 2 giros y medalla de oro olímpica, pues como alguien que realmente progresó mucho en el deporte, ese deporte tan duro como es el ciclismo. Bueno, y por último, 2 ideas más, no sé si que aparecen tipificados como principios, yo aún no tengo claro si lo son o no, no sé realmente si cumplen con esos estándares, ¿no? Con esa dieta de Ariadna, y si son realmente principios, ¿no? Pero sí por lo menos son ideas fuerza que aparecen en la legislación. Por un lado, la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de los sistemas humanos o naturales para afrontar los impactos climáticos, conservando su función y manteniendo sobre todo su capacidad de adaptación y transformación, ¿no?
Bueno, pues ¿para qué sirve esta resiliencia, ¿no? Bueno, pues aparece tanto en el Acuerdo de París como en la ley estatal, de nuestra ley española del clima, como un objetivo, ¿no? Promover la resiliencia del clima y fortalecer la resiliencia. O sea, está exigiendo a los estados que favorezcan, promuevan, apoyen las características resilientes de esos sistemas y en su caso que la fortalezcan, ¿no? Bueno, por explicar un poco los cuadros, ¿no? Un paisaje holandés, ¿no? Que es un pueblo pues, que ha mostrado a lo largo del tiempo su resiliencia, su adaptación a esa complicada geografía que tiene, ganando terreno al mar, manejando también los flujos de sus ríos y aprovechando desde hace siglos pues la fuerza de los vientos, ¿no? Y este es un cuadro de Magritte que refleja bien también lo que es la resiliencia, ¿no? Como incluso de la roca más dura y seca pues puede surgir la vida, ¿no? ¿Qué instrumentos jurídicos materializan este principio de resiliencia? Bueno, pues está por un lado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Claro, resiliencia y adaptación van de la mano y uno de los objetivos del plan es fomentar esa resiliencia. Se habla también de la elaboración de informes quinquenales sobre las medidas que se adopten y en concreto si aumenta o no la resiliencia de esos sistemas naturales y económicos. En todas las medidas de adaptación de las distintas políticas, pero muy especialmente en las políticas hidráulicas, en las de protección del litoral, bosques, ordenación del territorio, aparece también la resiliencia. Una cosa un poco más singular y concreta, en los contratos públicos de adquisición de alimentos también se introduce la resiliencia como uno de los criterios de resolución, de adjudicación de estos contratos, e incluso el plan, uno de los instrumentos para la recuperación económica post pandemia, pues también incorpora incluso en su título la resiliencia, ¿no? Como un factor que debe ser apoyado y debe ser fortalecido. Y la otra gran idea que está muy relacionada es el de la vulnerabilidad, ¿no? Creo que el derecho siempre ha sido desde la antigüedad muy sensible a lo vulnerable, ¿no? A proteger al débil, a proteger a la situación más frágil, ¿no? En los últimos tiempos incluso hay como un resurgir incluso de la expresión la vulnerabilidad. Este es uno de los cuadros que componen las llamadas series de la vulnerabilidad de un artista sirio, en el que nos muestra plásticamente cómo todos somos más o menos vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es una cuestión de grado, unos lo serán más y otros menos, ¿no? Y si nos fijamos en esta fila de lo que pueden ser unos refugiados o personas que están esperando a recibir pues, alimentos, ¿no? Pues vemos que están reflejados algunos líderes mundiales del momento en que se pintó, ¿no? Vemos a Obama, vemos a Hollande, el presidente de Francia, a Putin, al presidente sirio, al presidente de Irán, al de Corea del Sur, ¿no? Es decir, nadie está libre en un momento dado de ser herido, ¿no? Que la etimología de vulnerabilidad nos lleva a esa posibilidad de ser herido, ¿no? Ahora bien, la vulnerabilidad ambiental y climática se aplica no solo a las personas o a los sectores de población, sino también a ecosistemas y especies animales y vegetales, a estados y regiones, sobre todo en la normativa internacional, y también a sectores económicos, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a la vulnerabilidad climática? Bueno, pues hay distintas medidas, ¿no? La gestión de la vulnerabilidad, identificando y evaluando los riesgos, dando participación a los vulnerables, ampliando su legitimación para la toma de decisiones o para reaccionar frente a medidas que no contemplen su vulnerabilidad, reduciendo la vulnerabilidad a través de el fortalecimiento o capacitación de lo vulnerable o reduciendo los riesgos climáticos, ¿no? Y también a través del refuerzo de los deberes de cuidado ambiental. Bueno, en la legislación, sin embargo, tenemos algunos problemas, ¿no? Con este principio, que no sabemos si lo es o no, pero que está dando mucho juego. Tenemos una cierta indefinición, ¿no? Se habla de muchas realidades vulnerables, pero no acaban, la legislación y los tratados internacionales no acaban de establecer criterios objetivos, ¿no? O la población vulnerable. La ley española habla de la infancia,
También en un momento de la tramitación parlamentaria se incluyó a los ancianos. Bueno, ¿y qué pasa con los enfermos? ¿Qué pasa con los discapacitados? Que también son población vulnerable, ¿no? Pues no aparecen ahí reflejados, ¿no? ¿Qué medidas se establecen en las normas? Bueno, pues además de los planes y además de las medidas de mitigación, bueno, sí que hay medidas específicas para capacitar lo vulnerable, muy especialmente en el Acuerdo de París no solamente se prevé la financiación de los países que tienen más dificultades, sino también el fomento de otras capacidades, gobernanza, tecnología, educación, etc. En la ley española, por ejemplo, también se habla de una estrategia de transición justa, de los convenios de transición justa para atender a aquellos sectores, por ejemplo, que pierden sus modos de vida tradicionales, pues vinculados, por ejemplo, al carbón, a la explotación del carbón, y pues se habla de establecer esos convenios de transición justa que eviten que caigan en situaciones de desamparo, ¿no? La prevención de los riesgos a través de las medidas de mitigación y también esa toma en consideración, dice el Acuerdo de París, de los grupos, comunidades y ecosistemas. Pero hay cosas que se nos siguen escapando, ¿no? Y ya digo que tengo dudas sobre si es o no un principio, pero desde luego también publicamos un libro colectivo sobre distintos aspectos de la vulnerabilidad ambiental y climática y la verdad que fue auténticamente una sorpresa ver la de aspectos que están implicados en esa idea de la vulnerabilidad, ¿no? Como principio, pues precisamente porque no está muy delimitado ni el concepto ni los instrumentos jurídicos, pues podría servir, por ejemplo, para enfatizar los mecanismos establecidos contra la vulnerabilidad y sobre todo en el tema de los deberes de cuidado ambiental, ¿no? Ante un efecto adverso climático inesperado, ¿a quién hay que atender? Pues a la población vulnerable, ¿no? Como puede ocurrir pues, en situaciones de sequía, de inundaciones u otros aspectos adversos del cambio climático, ¿no? Y pudiera haber incluso una exigencia de responsabilidad a los estados, a las administraciones públicas que no adoptan esas medidas especiales de atención a esa población vulnerable, especialmente vulnerable. Bueno, en definitiva, creo que ha quedado claro que soy partidario de que existan menos principios, pero que sean efectivos, ¿no? Hombre, no soy tan sarcástico como Oscar Wilde, que decía que le gustaban más las personas que los principios, y muy especialmente las personas sin principios. Sí que le doy la razón a Tolstoy cuando dijo que era más fácil escribir 10 volúmenes de principios filosóficos que poner en práctica uno solo de sus principios. Y Aristóteles, pues ¿qué vamos a decir de Aristóteles, ¿no? Decía que tendría que haber uno o varios principios y si solo existiera uno que fuera inmóvil e inmutable, ¿no? Esto ya quizás se pasa también un poco de la raya, ¿no? Pues ojalá que esos principios ambientales sean realmente efectivos y que Ariadna pues consiga subirse al carro de Baco, pero ya un Baco ya más moderado, ya no tan exagerado, ¿no? Quisiera recordar que el tema de la afectividad es que es muy preocupante, ¿no? Este es una instalación de un artista también que me gusta mucho, que se llama Olafur Eliasson, es un artista danés que también tiene al cambio climático entre uno de sus temas predilectos. Esta es una instalación que tituló El reloj de hielo, está formado por bloques de un glaciar de Groenlandia y que ubicó en pleno centro de París, en la plaza de en el Panteón, ¿no? Bueno, el Panteón está a espaldas de donde se ha sacado la foto. Me gusta más esta foto porque se ve la Facultad de Derecho de la Sorbona, ¿no? Y como que es más inspiradora, ¿no? Bueno, pues ese reloj está avanzando, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas, al presentar el estado del clima global hace apenas un mes, nos recordaba que nos encontramos al borde del abismo y que no hay tiempo que perder. Y el 3 de abril del 2021, o sea, hace también escasas semanas, se cuantificó el récord histórico de concentración de emisiones de CO2 en nuestro planeta, ¿no? O sea que la pandemia inicialmente redujo algo las emisiones, pero seguimos batiendo récords de emisiones de CO2, de presencia de CO2 en la atmósfera, y eso son muy malas noticias. Así que esperemos que estos principios, sobre todo los clásicos, los antiguos, los más consolidados, pues consigan dotar de mayor efectividad a esa legislación ambiental
que tiene ahora una vocación transformadora, y ojalá que logremos llevar a cabo esa transformación radical de nuestra economía, nuestras costumbres y de nuestros hábitos. Pues muchas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición si queréis comentar algo o lo que queráis, a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad que nunca más vigente. Precisamente, como bien decía Liber al principio, para nosotros es todo un desafío. Tenemos justamente algunos doctorandos que están trabajando la problemática de principios, así que nosotros más que nada aprovechar para dejarlo abierto ahora a si alguno tenía alguna pregunta, alguna inquietud que hacer. Bienvenidos sean, directamente habilitan el micrófono y hacen la pregunta. Muy bien. De lo contrario, si no, pues comienzo yo. Ahí está. Bien. A ver, el dilema que hoy tiene, a nuestro entender, y un poco lo planteaba justamente Liber antes de comenzar la charla, la problemática principista es esta sensación de falta de limitación, ¿no? En el caso del derecho argentino, casi que se ha usado los principios ambientales para justificar cualquier grado o nivel de intervención. Y un poco la pregunta, digamos, y de inquietud, y bueno, obviamente el título nos resultaba súper interesante, justamente en miras a esto, ¿no? Por un lado, cierto temor a que esta hiperinflación normativa termine poniendo en jaque justamente los valores fundantes del derecho ambiental. Y por otro lado, a esta sensación de hiperelasticidad, digamos, de los principios que sirven para regular cualquier derecho, cualquier espacio, cualquier instancia. Y bueno, un poco preguntarte estos dos puntos, ¿no? Esta sensación de, por un lado, cada vez más normas, más normas, más normas, más normas, más normas, y por otro lado, cada vez más difusos los límites en los cuales se puede justificar una afectación de un derecho fundado en materia ambiental. Claro. Sí, pues bueno, esa es la paradoja a la que apuntaba, ¿no? Yo desde luego, pues quizás por la formación del derecho continental público, administrativo, pues soy más partidario de que exista una normativa que creo que es la que aporta mayor seguridad jurídica, ¿no? Y la que precisamente haría más prescindible la acción de los principios en la toma de decisiones concretas, ¿no? En su función de colmatar lagunas legales, ¿no? Por lo tanto, los principios quedarían reducidos a inspirar esas normas y actuar como criterios de interpretación de las normas, ¿no? Claro, cuanto más detallada sea una norma, pues desde luego la seguridad jurídica pues estará mejor servida, ¿no? Es que ese es el riesgo, ¿no? Que los principios nos permitan saltar incluso por encima de la normatividad, ¿no? También ocurre algo en ocasiones, sobre todo en la normativa internacional y a veces en la europea. En la ambiental no lo he notado tanto, pero por ejemplo con la de protección de datos sí que ocurre, cuando nos encontramos con legislaciones híbridas que tratan de conciliar dos sistemas jurídicos distintos, como pueda ser el de inspiración más continental, francés o germánico, y los anglosajones, ¿no? Los anglosajones sí que confían más, ¿no? en esa regulación a través de principios, de criterios generales, ¿no? Pero quizás no sé si es esa orientación continental o la latina, ¿no? De desconfianza ante los poderes públicos que tienen que aplicar esos principios, que quizás nos sentimos más cómodos cuando es la legislación, la normatividad, pues más detallada y más intensa, ¿no? Y junto a eso nos encontramos con otros problemas, ¿no? La cambiante normatividad, ¿no? Que también es otro factor de inseguridad, ¿no? Hace años se hablaba de la motorización, la legislación motorizada, y hoy ya no sabemos qué criterio emplear, ¿no? Normas que son
Bueno, en España la ley que reguló el comercio de derechos de emisión fue modificada antes de su entrada en vigor. Que dices, bueno, esto qué locura es, ¿no? Por lo tanto, los jueces, muchos jueces dicen, es que yo no leo el boletín. Dices, si es que para cuando esa norma que se publica hoy me llega al juzgado ya habrá sido cambiada, derogada, modificada, ¿no? Esa también falta de estabilidad normativa también complica mucho la seguridad jurídica, ¿no? Entonces yo creo que hace falta, pues eso, un poquito de calma, un poquito de criterio de Ariadna, ¿no? Tanto en la proclamación de principios como en esa lujuria legiferante, ¿no? De cambiar continuamente las normas, ¿no? No sé, Aldo, si querés comentar algo, yo mientras comento, José, bueno, vos tenés bastante conocimiento de la realidad argentina, pero cuando uno cruza todos estos riesgos y estos problemas que plantean los principios en general, con el activismo judicial que se está dando en materia ambiental en toda la región, y el escenario realmente se complica mucho porque da la impresión de que por momentos no hay ningún límite. Estamos hablando de tribunales a los que les basta invocar un principio durante 14 años para actuar y finalmente declararse incompetentes. O sea, de verdad hay bastante desorientación. Estamos hablando de cortes supremas que crean personas jurídicas o reconocen personas jurídicas en ríos o en otros entes al margen de toda... y el problema se agrava, ¿no? Aldo, te dejo. Doctor Alenza, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Muy interesante su charla. Yo estoy trabajando acá en la Universidad de Mendoza en un proyecto de tesis doctoral sobre los principios del derecho ambiental y me interesó fundamentalmente para ver si el principio de proporcionalidad como metodología de aplicación de todos los principios en realidad podía establecer la forma razonable de aplicación o de desarrollo, incluso normativo. He advertido que justamente a esto que se refiere Liber, Martín, con toda razón, nuestro mismo máximo tribunal argentino, si bien alude en reiteradas ocasiones a la ponderación entre derechos en colisión, es reiterada la forma en que acude a ese concepto, nunca aplica el procedimiento en su integralidad. Es decir, no hay un examen de idoneidad, de necesidad, para luego proceder a la ponderación de derechos, sino que directamente pasamos a la ponderación de derechos, y es cierto que la sustentabilidad frente a derechos individuales tiene un mayor peso abstracto, pero es como si hubiéramos obviado todas las circunstancias previas. Entonces, una aplicación abstracta, por supuesto que lleva a desborde, porque una aplicación abstracta del derecho implica hablar de que hay derechos absolutos en una constitución o en la trama de derechos constitucionales. Este comentario lo hago fundamentalmente también como una pregunta a usted, si la proporcionalidad podría aventar ese desbarajuste que se produce cuando acudimos a los principios como normas. Sí, claro. No, bueno, la pregunta está muy bien planteada, pero más que una pregunta es una afirmación que coincido absolutamente, ¿no? Y lo pongo un poco en relación también con lo que ha comentado Liber, ¿no? A veces en el derecho ambiental y en la aplicación que se hace del mismo, a veces se prescinde del primero de los términos, ¿no? Del derecho, ¿no? De las reglas jurídicas, ¿no? Por eso yo incluso me retrotraía hasta Ulpiano, ¿no? Por supuesto que el principio de proporcionalidad es un principio básico general del derecho y por lo tanto también del derecho ambiental, ¿no? Y claro que puede ser una pauta necesaria
para acomodar la aplicación de las normas jurídicas y realizar esa ponderación, ¿no? Lo que ha comentado Oliver también, ¿no? Ahora también parece que está muy en boga el tema de los derechos de la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, pero eso no basta con proclamarlos enfáticamente y desde el punto de vista simbólico es muy importante, ¿no? Eso genera muchísimos problemas. Antes, si realmente llevamos al máximo extremo esos derechos, bueno, habrá que reformar las constituciones y habrá que reformar el derecho de propiedad y habrá que reformar muchas cosas antes, ¿no? Lo que no se pueden es establecer o adoptar criterios que transforman radicalmente la realidad jurídica e intentar navegar en esa, sin alterar previamente esos fundamentos jurídicos que tenemos pues desde hace siglos, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, pues si va a haber esos derechos de la naturaleza o vamos a realizar esos saltos, ¿no? Y ese, digamos, desconocer los rudimentos jurídicos con los que hemos venido trabajando, pues previamente habrá que cambiarlos, ¿no? Y saber a qué nos exponemos, ¿no? Muy bien. No sé si alguno de los... está lleno de expertas el aula, así que no sé si alguno quiere hacer alguna otra consideración o alguna otra pregunta. Quiero hacer notar que ya es el otro día, o sea, la conferencia ha durado 2 días. Vale, ya hemos batido el récord, ya me puedo poner la medalla, ¿no? Muy bien. Aquello que temíamos ocurrió. Por nuestra parte, la verdad que nos deja justamente reflexionando, pensando, a aquellos que nos toca de alguna manera intentar operar con el sistema argentino y sus particularidades, porque es un sistema también, desde el punto de vista principista, como aspiracional, ¿no? Pretende incorporar de inmediato todos los principios y todas las normas que están haciendo o que están aplicando en otros lados, y esto nos trae, como bien decías vos recién, profundas complejidades, ¿no? Porque bueno, en eso estoy yo también, quiero decir que también lo que he expuesto no es algo acabado y definitivo, sino que seguimos pensando, ¿no? Y bueno, hoy he estado en unas charlas donde participaban profesores de Derecho Internacional y bueno, era todo de una evanescencia y de una porosidad que digo, bueno, pero esto cómo se articula la litigación climática, pero ahora tendrá que haber un acto administrativo, algo que se recurra, ¿no? Y era todo como muy propositivo, pero al final la técnica jurídica yo no la veía por ahí, digo, estamos hablando de política y de filosofía, pero no de derecho, ¿no? Y bueno, también he encontrado algún ejemplo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que a veces esos principios, lo que también he dejado simplemente apuntado en la ponencia, ¿no? La contradicción, ¿no? Que a veces supone funcionar con estos principios, ¿no? Pues ya hay un supuesto, bueno, es un poco complejo, no lo voy a desarrollar completamente, ¿no? Pero se trataba básicamente de la utilización de unas sustancias residuales que tenían, que jurídicamente tenían la condición de residuos, pero que podían ser aprovechados como una sustancia, como una materia prima secundaria, ¿no? Pues el gobierno italiano consideraba que eso no era una materia, que no había dejado de ser residuo, o sea, está regulado hasta en qué momento un residuo deja de ser residuo después de que ha sido sometido a unas operaciones de tratamiento, ¿vale? Y hay una serie de criterios y precisamente, bueno, lo que hablábamos un poco de esa hiperinflación normativa, ¿no? Se dice que para cada sustancia tiene que haber una norma que regule las condiciones bajo las cuales deja de tener la condición de residuo. Y mientras no estén esas normas, pues es muy difícil demostrar que eso ha dejado de ser un residuo, aunque se pueda utilizar como una sustancia normal, como una sustancia, como una materia prima secundaria. Bueno, pues aunque se demostró que la utilización no era más perjudicial ni para el medio ambiente ni para la salud que otras sustancias que se empleaban para el mismo uso, que eran unos postes de sujeción de un paseo marítimo, pues el Estado italiano invocó el principio de precaución diciendo, bueno, pero no tenemos prueba, a lo mejor alguno de los usos puede resultar perjudicial. Y como el principio de precaución nos dice que podemos actuar, pues aunque no tengamos certeza absoluta,
pues es más conforme con el principio de precaución seguir considerándolo como residuo, ¿no? Por tanto, si la economía circular apoya y postula esa utilización de los recursos, de los residuos y su reintroducción en el ciclo normativo, ¿no? Ese círculo que busca la economía circular, es fundamental que el residuo deje de ser residuo y se reincorpore al ciclo, ¿no? Y sin embargo, ese principio se ve imposibilitado por otro principio que es el de precaución, ¿no? Por lo tanto, por eso decía que incluso en sectores tan normativizados como es el de los residuos, pues la utilización de estos principios sin unos factores de ponderación, de proporcionalidad, ¿no? Quizás aquí el principio de proporcionalidad diría, bueno, ¿es proporcionado negar la utilización cuando se ha demostrado que no es más perjudicial? Pues nos impediría llevar a esas contradicciones, ¿no? Que en ocasiones se producen. Bueno, por tanto, insisto que yo también sigo pensando y que debemos seguir reflexionando, pero bueno, ser conscientes de que estamos ante un problema, ¿no? Ante esta proliferación dionisíaca de principios ambientales. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra intervención, si no, habiendo logrado un nuevo récord, sería la famosa charla de los 2 días, una jornada doble, ¿no? Le doy la palabra al decano y al líder por si quieren hacer algún cierre adicional. No, de mi parte solamente agradecer a José el esfuerzo y realmente una charla muy, muy interesante que nos va a servir para reflexionar. Así que de nuevo, muchísimas gracias. No te retenemos más. Líber, te dejamos el cierre. No, nada, no hay nada que agregar. Solo un placer, José, compartir con vos. Ha dejado muchas preguntas latiendo y vamos a seguir pensando. Gracias a todos, gracias a Diego, Facundo, Aldo y Marcela entró ahí a último momento. Gabriel, hasta la próxima. José, que sea pronto. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias Adiós. por su atención. Un saludo también para Gabriel, que te he visto por ahí. Hola José, quiero leer tu último libro sobre fútbol. Ahí sí que podríamos estar ese me varios está días. faltando. Ahí tenemos, ahí ya el reto de los 2 días se nos hace muy fácil. Un gusto escucharte. Bueno, muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias también al instituto que, bueno, obviamente ha participado de la organización del evento. Así que mil gracias a todos y nos vemos pronto. La semana que viene tenemos un montón de actividades, así que nos vamos a estar viendo seguramente. Muy bien. Chao, chao. Buenas noches desde España. Buenas tardes, gracias. Adiós.